palpando el escritor, viendo, ha escuchado de la comunidad. Hay situaciones donde hay influencias que están siendo dañinas para la comunidad y que están desviando hacia lo que el escritor puede decir el camino erróneo. Y esa es la manifestación y la situación de pecado que puede errar el pueblo, porque el pecado en sí es apartarnos del blanco perfecto. El pecado en sí es equivocarnos. Ya en la primera predicación el siervo nos explicaba y nos decía, la Diana, ¿verdad? Nos explicaba de cómo podemos tirar y errar al blanco, y es ahí donde el significado entra de la amartía que le llamamos el pecado. Y hermanos, es ahí donde nosotros debemos estar conscientes primeramente, y para eso primero debemos entender qué es lo que Dios nos ha mostrado, en qué se ha dado a conocer Dios a nuestras vidas. Y para ello, hermanos, es necesario hacer una retroinspección, una introinspección. O sea, primeramente retroceder nuestro tiempo y ver de dónde nos ha sacado el Señor, y luego analizar hoy en nuestro tiempo cómo estamos comportándonos, cuáles son nuestras actitudes o qué estamos dando de Dios. Amén. Y es ahí, hermanos, donde el escritor hace estos señalamientos y dice, una comunidad que no refleja el amor de Dios no conoce de Dios. Una comunidad que no ama a su hermano es una comunidad que no ha nacido de Dios. Hermanos, conocer a Dios es, para el cristiano, es el incremento progresivo de llegar al perfeccionamiento de Dios. Y con eso va a cerrar el versículo que hemos leído. El versículo 12. Si Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado. A eso va a llamar Pablo llegar a la estatura del varón perfecto. No es, hermanos, que nuestra vida hoy nos entregamos y nos adherimos a una comunidad de fe y compartimos el amor dentro de ella y que ya llegamos a esa altura. No, es un proceso de preparación donde constantemente Dios va forjándonos, va cambiando nuestra mente, va cambiando nuestros pensamientos. Y para ello, hermano, quiero que vayamos al libro del Éxodo, para dar como un ejemplo de cómo nuestra vida puede y debe alcanzar la altura del varón perfecto, el perfeccionamiento en Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios, nuestros hechos deben ser reflejados. Tenemos amor para con nuestro prójimo. Nosotros vemos el dolor, el sufrimiento de las personas, y hay dolor en nuestras vidas. Miren qué bueno y qué hermoso es el testimonio de la joven del día jueves, de que sucedió en el microbús y el joven muere casi, dice, encima de ella, ya agonizando, y ella sentía el dolor. Ella vivió esa situación como que Dios mismo puso en su corazón. Así lo interpreté yo, el corazón, el dolor de la gente que está muriendo constantemente. Y ese es el amor de Dios, hermano, de que Dios encarna, nosotros encarnamos y se perfecciona en nuestras vidas. Y ya no somos indolentes a esas realidades. Pero aquel, y este va al punto, hermanos, aquel que no ama, aquel que no ha encarnado el amor de Dios, es una persona indolente a esas situaciones. Puede ver el sufrimiento, el llanto, el dolor de la muerte a su alrededor, pero no hay ninguna respuesta de él. Y eso es lo que sucede en nuestro caminar. A veces nos vamos volviendo indolentes. Vemos un muerto en la calle, vemos un muerto y nos sirve como distracción, como ver qué pasó, no para ver reflejado en nuestras vidas el dolor de la muerte humana, hermanos, porque muchos están muriendo. Amén. Capítulo 5.
versículo 1 en adelante. Vamos a leer. ¿Lo tenemos? Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste y con espada. Quedémonos ahí. La carta que hemos leído dice de que en esto consiste el amor, ¿sí? Y el amor consiste, dice, en que no es que nosotros lo hayamos amado a Dios primeramente, sino que Él nos amó. Él tomó la iniciativa de salvación en nuestra vida y nos dona ese gran amor reflejado, mostrado en su Hijo Jesucristo. Allí se manifiesta el amor de Dios, que se da en propiciación, dice, por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestros comportamientos. Ahí se da el amor de Dios, en que nosotros, aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, dice, hermanos. ¿No es hermosa la palabra, hermanos? ¿No son hermosas las promesas de Dios? Que aún nosotros, como decía el pastor el jueves, que aún cuando la conciencia, aún cuando el corazón nos dicta y nos da una sentencia de que somos personas que no podemos tener libre acceso a la presencia de Dios, Dios en su inmenso amor dona a su Hijo, y ese regalo permite que nosotros tengamos libre acceso a la presencia gloriosa de Dios y poner delante de Él nuestros pecados, y Él nos limpia y es fiel y justo en perdonarnos. Amén. Ese es el amor glorioso, y en eso es que nosotros debemos conocer a Dios. A veces no valoramos, a veces no entendemos la trascendencia del amor de Dios. Miren, hermanos, al que poco se le perdona, dice, poco agradece. Pero aquellos que han vivido situaciones difíciles, que viven quizás atormentados por las situaciones que han hecho en su vida, el amor de Dios, cuando los encuentra, cuando los perdona, esos hombres viven la alegría de la vida. Amén. Y eso es lo que refleja. Vemos a un hombre que Dios va a tomar juicio sobre él. El conocimiento de Dios, hermanos, la Biblia lo traduce o da a entender de una manera, de un ejemplo bien práctico, y es en una relación de marido y mujer. Por eso en el capítulo 4 de Génesis, lo primero que dice es: y conoció Adán a Eva. ¿Por qué? Porque en ese conocimiento, en la intimidad, en la relación de una pareja, es cuando nosotros en verdad nos damos a conocer. ¿Por qué? Porque hay una desnudez. Hay en la pareja, y no me van a dejar mentir los que están casados, es ahí donde uno conoce realmente, uno conoce a su pareja. Miren, hermanos, la pareja al hombre le soporta el mal olor de los pies. O también a veces el esposo le soporta el mal olor de los pies. Es esa relación, ese conocimiento, ese acercamiento, esa intimidad. Es el mismo verbo que dice: yo no conozco, le dice Faraón a Moisés, yo no conozco a ese Dios, y ni lo he escuchado. No conocer, hermanos, es en cierta medida, primeramente, para Faraón es endurecer el corazón, porque es ahí donde los hombres que no conocen o que ignoran, porque hay dos maneras: conocer a Dios, conocer la obra poderosa en nuestras vidas, y una cosa es ignorarla. Una cosa es que nosotros no queramos escuchar de Dios, y es ahí donde viene el endurecimiento del corazón. Y eso es lo que va a pasar con Faraón. En el versículo que hemos leído, en el versículo 2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que oiga yo su voz
y deje ir a Israel. ¿Cuántas veces nosotros hemos dado a conocer a Dios, hemos testificado de Dios y hay gente que se ríe, se burla de eso? Pero debemos entender, hermanos, que el amor de Dios no está en ellos y que es necesario que haya hombres y mujeres que ejerzan ese trabajo, dar a conocer las bondades de Dios, las virtudes de Dios a los hombres. ¿Cómo se hace eso? Es lo que hace Moisés. Moisés es convocado. Dios convoca a este hombre para ejercer una liberación, primeramente una liberación material, porque se dan dos liberaciones en el pueblo de Israel. Una liberación material donde está oprimido, donde está sometido bajo esclavitud. Y en los primeros capítulos del Génesis hasta el capítulo 14, lo que va a mostrar Dios es su mano poderosa para mostrar su poder y darse a conocer. Porque la pregunta que hace Faraón es: ¿quién es Jehová? Y eso va a provocar en Dios una respuesta. Y la respuesta es darse a conocer. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanitos? Darse a conocer. Porque los hombres que han recibido, como dice, a los suyos vino, suyos no le recibieron. Estos hombres, aquellos a los que Jesús vino y no le recibieron, tuvieron el mismo comportamiento de Faraón. Aún sabiendo y conociendo las Escrituras que una promesa había que había de venir el Mesías, no le recibieron, no hicieron suyo ese regalo de Dios. Y es ahí, hermanos, donde podemos caer en el pecado. Podemos caer en la ignorancia y puede Dios levantar juicio sobre nuestras vidas. ¿Quién es Jehová?, pregunta Faraón, para que yo escuche su voz. Y Dios va a desatar sobre Faraón una serie de plagas para darse a conocer. Muchas veces nuestros comportamientos o enceguecidos por ciertas realidades o por ciertos sometimientos, podemos llegar a negar a Dios, podemos llegar a ignorar a Dios, podemos llegar a desconocer a Dios, a desconocer su bondad, y es ahí donde podemos incurrimos en el peligro de que las plagas vengan a nuestra vida, hermanos. Y por eso muchas veces, como decía el pastor Abarca hoy en la mañana, a veces, muchas veces viene la palabra, Dios nos habla, y a veces cuando no hacemos caso, cuando no obedecemos la palabra, lo primero que hace Dios, dice que envía espíritus que confunden. Y eso es lo que sucede. El faraón ignora la palabra. Lo que dice: yo no conozco a ese Dios. Y el no conocer, hermanos, no intimar con ese Dios, puede provocar en nuestras vidas una serie de juicios, una serie de reacciones de parte de Dios para alinearnos nuevamente en ese caminar. Les decía que hay dos tipos de liberaciones que ocurren en el libro del Éxodo. La liberación material, donde un pueblo está sometido. Hay una realidad concreta que vive un pueblo. Un pueblo es esclavo de un imperio. Y esa realidad oprime, somete. Cuando vivimos bajo realidades, hermanos, que nos agobian, donde hay limitancia, podemos decir una limitancia económica en nuestra vida, no lo sentimos de esa manera. No lo sentimos que no avanzamos, que estamos en un mismo lugar dando vueltas, pero no avanzamos. Y eso es lo que vivía el pueblo de Israel en el desierto. A veces nuestra vida ocurren ciertas situaciones para que nosotros hagamos altos, hermanos, y entendamos que la mano de Dios está presta ahí. No solo en las cosas buenas, porque a veces el mismo Job dice: si de Dios hemos recibido lo bueno, no vamos a recibir lo malo. Pero lo bueno es entender, tener el conocimiento de Dios, de entender que su obra es perfecta, Él es fiel y justo, y algo
Dios hay en nuestras situaciones, en nuestras estrecheces. Dios quiere, hermanos, que entendamos que todo lo que nosotros atravesamos, que todo lo que vivimos es para que nosotros lleguemos al perfeccionamiento que dice el versículo 7 de la carta. ¿Y cómo lo va a perfeccionar Dios si no va a ser a través de las pruebas? ¿Cómo mostró Dios su poder? ¿Cómo le mostró Dios al pueblo de Israel que era Dios, que tenía la mano alzada, que tenía su mano de poder? A través de las plagas sobre Egipto. Hubo necesidad de que Faraón endureciera su corazón. El problema es que como cristianos endurezcamos el corazón, estemos escuchando la palabra, pero no hay una transformación, un cambio en nuestras vidas. Y el cambio se muestra y consiste en que amemos a nuestro prójimo. Ese es el cambio, hermanos, en que amemos, porque si lo amamos, todos los compromisos de la palabra, los mandamientos que dice la primera carta de Juan, van a ser visibles en nuestras vidas. Se van a ver reflejados. Porque yo voy a ver a la hermana que está necesitada y voy a correr a ayudarla, a auxiliarla. Voy a ver la necesidad del hermano que está pasando hambre y voy a tocarme el bolsillo y le voy a dar. Pero, si no hay amor, hermanos, empiezan esas situaciones en nuestra vida. Y eso es lo que pasa. En el capítulo 4, siempre de Éxodo, en el versículo 31, dice la palabra, miren la diferencia para que podamos hacer esos paralelos. El 30 dice, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Dos paralelos, dos formas de ver la vida. Porque podemos estar viendo las señales de Dios y permanecer siempre indolentes. Permanecer siempre ajenos, endurecidos de corazón. Si escuchan hoy su voz, dice el libro, si escuchares hoy su voz, no endurezcan el corazón, porque Dios constantemente se ha mostrado. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, Dios, hablando de muchas maneras, dice a los hombres en otras épocas, por medio de los profetas, hoy dice, en nuestra época se ha manifestado y nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, Dios y la palabra está mostrada, se ha dado a nuestras vidas. No es posible actuar ya siendo cristianos como Faraón, porque es ahí donde el acto de Dios entra en la vida del cristiano. Y lo primero que va a hacer es tratar con nuestras vidas. No querés caminar bajo mis lineamientos, no querés guardar mis mandamientos, como dice Juan. Entonces yo voy a poner en ti pruebas, voy a poner en ti situaciones que provoquen en ti que te acerques a mí, a que me conozcas en realidad cómo soy. Y eso es lo que sucedió con este pueblo, hermanos. Les comentaba que las dos liberaciones que suceden es la concreta, la real que está viviendo el pueblo de Israel, pero a partir del capítulo 23 de Éxodo empieza el peregrinaje del pueblo. Y en ese peregrinaje, en el desierto, los israelitas van a mostrar lo que realmente son. Porque, hermanos, aquí estamos bien, estamos sentaditos todos y yo veo a los hermanos ahí bien y sentados, unos con sueño, pero no muestran en sí cuál es en realidad el carácter que tenemos. Es en el desierto, es en las pruebas donde vamos a dar a conocer lo que verdaderamente somos. En el libro de Números dice en el capítulo 11 que los israelitas ya en el desierto, en ese peregrinar, se empezaron a mostrar. Lo primero que hicieron fueron dar quejas a Dios, porque no había comida. No había alimento y lo primero que el pueblo se quejó es, extrañaban, dicen, los pescados, las cebollas y los melones. Usted vaya en bonanza y usted no va a renegar de Dios.
Usted va a ir en victoria, sí, en victoria estamos, Señor. Pero que venga una apretazón en su vida, entonces ahí es donde nosotros mostramos. Y es donde el pueblo de Israel en realidad mostró la cara que en realidad tenía. Era necesario atravesar el desierto para que hubiera también una libertad espiritual, hermanos. Porque es en las pruebas, es en los desiertos donde nosotros, Dios va a limpiar el lastre que tenemos, va a limpiar todas las impurezas espirituales. Dios liberó en la materialidad, en el acto concreto, al pueblo de Israel y lo saca, pero la mente aún estaba y era de esclavo. Era necesario cambiarla y transformarla. ¿Y cómo lo hace? Atravesarlo, atravesar el desierto. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos la libertad de Dios, queremos las promesas de Dios. Por eso es que le dice el escritor a Gallo: hermano, yo quiero y ansío que seas prosperado en todas las cosas que emprendes, en todas las cosas de tu vida. Pero eso debe ser integral. Yo crezco espiritualmente y esa espiritualidad que hace crecer en mí me da añadiduras, me da materialidades. Pero no es, hermanos, creciendo de la forma material como vienen las cosas espirituales. Eso debe ser una combinación. Por eso cuando usted viene y se acerca al altar y trae sus diezmos, usted está presentando una materialidad que es producto de una espiritualidad en la que usted está creciendo. Porque nadie que agradece a Dios se presenta con las manos vacías. Y esos son los cambios, hermanos, en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros en realidad estamos. Se me va como el sonido, hermanos. No. Es cuando nosotros estamos conociendo a Dios. El pueblo de Israel atravesó un éxodo. La palabra éxodo está compuesta, es una palabra compuesta en el griego. Odos, camino. Y la palabra es la palabra ex, que es como salida apresurada de liberación. Eso es lo que vivió el pueblo de Israel. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos. Nosotros debemos tener el conocimiento pleno de que nosotros somos itinerantes en este mundo. Caminamos, hermanos, y esta vida no es ni el esplendor ni nada, ni la gloria de lo que vamos a ver. Por eso dice, en Cristo, dice en Juan 1:18, en Cristo hemos visto su gracia, en Él hemos visto reflejada su plena gloria. Por eso es que constantemente debemos ir a Jesús, a ver quién fue Jesús, qué hizo Jesús. Porque es ahí donde nosotros vamos a crecer y nos vamos a acercar al varón perfecto. No hay otra manera, hermanitos. Si usted se cree tener o creemos tener conocimiento de Dios, pero no vivimos y no practicamos lo que Jesús y lo que Dios hace y nos refleja, es necesario crecer, llegar a ese perfeccionamiento de Cristo. No hay otra manera, hermanos, cómo nosotros podemos reflejar ese amor, el amor de Dios. Si nosotros nos hacemos indolentes a esas realidades que Dios quiere en nuestras vidas, a ese conocimiento pleno de Dios, a esa intimidad de conocer a Dios tal cual es, y nos volvemos duros en nuestro corazón, es ahí donde empieza a trabajar Dios nuestra personalidad, nuestros sentimientos. ¿Qué va a pasar con Egipto? Egipto va a ser el ejemplo claro de los hombres que endurecen su corazón a la palabra, a los hombres que en su soberbia, en su indolencia, conociendo que hay un Dios, dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este para yo hacerle caso? ¿Quién es este que me traes a mí cuando tú predicas? Cuando nosotros predicamos, hermanos, estamos llevando vida, estamos llevando salvación.
Cuando los hombres no quieren la salvación, Dios en su plan divino toca a esos hombres. Y es cuando vienen plagas. Y es cuando vienen las situaciones de angustia, de tribulación a los hombres. A veces en nuestro comportamiento nosotros le fallamos a Dios. Y Dios en su infinita misericordia nos llama nuevamente, como el pastor que tiene el cayado, ¿verdad? Y tiene una curva para jalar a la oveja que se va descarriando. Y a veces ese cayado duele porque aprieta, ¿va? Y es donde vivimos ciertas situaciones en las que la vida creemos que la vida no tiene sentido para nosotros. Pero bendito Dios, hermanos, porque en esas situaciones es cuando nosotros crecemos en fe. Crecemos en la perfección de hombres y mujeres. Amén. Cuando no hay ese perfeccionamiento, cuando nosotros no queremos entrar en esa línea de perfección, Dios viene y dice: mi hijo Carlitos no quiere nada, no quiere enderezar sus caminos. Mi hijo Jorge no quiere enderezarse. Mi hijo Mario no quiere enderezarse. Viene Él en su infinito amor y utiliza ciertas situaciones en la vida para que nosotros hagamos un alto y reflexionemos y decimos: me estoy yendo por el camino que el Señor no quiere, estoy errando, estoy pecando. Hermanos, las plagas de Egipto son el símbolo de cómo Dios toca a los hombres que ignoran, que quieren desconocer la palabra. Lo curioso es que las plagas inician con sangre y terminan con sangre, fíjense. La sangre que golpea el río a través de la vara de Aarón, de Moisés, que convierte el río Nilo en sangre, y la sangre preciosa del Cordero de Dios. Porque cuando el pueblo va a salir de Egipto, cuando Dios va a matar a todos los primogénitos, Dios les dice que sacrifiquen un cordero y que todos los dinteles los marquen con sangre. Lo que inicia con muerte finaliza con vida plena, hermanos, porque el pueblo de Dios es liberado. El pueblo de Dios es salvado de un tiempo de opresión. Dios nos ha salvado, nos ha sacado del cautiverio, hermanos. ¿Qué éramos nosotros? Nosotros no valíamos nada. Ahora valemos la sangre de Cristo, hermanos. Y esa sangre nos ha limpiado, nos ha purificado y tenemos libre acceso al lugar santísimo y a poner delante de Dios todas nuestras necesidades. Y Él es fiel y justo, que nos oye, dice la palabra. Y si nos oye, da por sentado el escritor que cumple lo que lo pedimos. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestras vidas, hermanos. Un hecho glorioso. Quien desconoce eso, hermanos, ha endurecido su corazón. Por eso el pueblo creyó al ver las señales. Por eso el faraón, enceguecido, endureció su corazón y quedó en el mar. Fue sepultado por las aguas. Pero hoy es tiempo, hermanos, esta tarde, para que nuestra vida dé un vuelco, un giro, si nosotros estamos errando. Porque podemos ver la plaga, podemos ver las situaciones, podemos ver la plaga de ranas. La plaga de ranas en el río Nilo significa la fertilidad que tenía el pueblo. Los egipcios adoraban a las ranas, porque en ellos veían la fertilidad. Pero cada plaga significó para el pueblo de Egipto una victoria de Dios a sus dioses. Porque así es Dios, hermanos. Va a quitar, va a limpiar el lastre. Si usted está viviendo una situación difícil, déjeme decirle que es para perfección, para que usted alcance la estatura que Dios quiere, que alcance y prosiga la meta trazada, hermanos. Y es de Dios la bendición.
Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, en el capítulo, quiero terminar con esto, en el capítulo, siempre en Éxodo, en el capítulo 15, hay un canto de alegría. Porque, ¿por qué no vamos a celebrar que Dios nos ha sacado de cautiverio? ¿Por qué no hay que celebrar y gritar a voz en cuello que Dios nos libró, nos sacó de una tierra de esclavitud? Miren, hermanos, y ese es el gozo pleno de la vida cristiana, en reconocer que aún nosotros sin merecerlo, Cristo murió por nosotros y nos ha colmado de bienes, como dice la carta a los Efesios, nos ha dado dones. Capítulo 15, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo, al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó al mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Por eso aquella alabanza, hermanos, que dice: glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo no vamos a glorificar a Dios si lo que ha hecho en nuestras vidas, hermanos, primeramente nos ha sacado de cautiverio? Ahora lo que vivimos es el proceso espiritual de crecimiento, donde Dios va quitando, limpiando nuestro lastre, nuestras situaciones que no le agradan a Dios. Dios las va apartando, las va limpiando hasta alcanzar la altura del varón perfecto. Y donde decir, alcanzar, como dice Juan, el perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas. Pero para eso es necesario vivir pruebas, situaciones difíciles en nuestras vidas, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pongámoslos de pie, hermanitos. Dios, hermanos, es fiel. No se preocupe si en este momento usted está atravesando una situación adversa. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Conocer a Dios, primeramente, es que Él muestra su amor para con nosotros. Él muestra su amor en Jesucristo, la plenitud de vida. Y en esto consiste el amor, dice la palabra, en que Él, no en que nosotros lo hayamos amado antes, sino que Él nos amó primero. Ese amor pleno vino al mundo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para aquel que en Él crea tenga vida eterna. Vida eterna es la plenitud que Dios nos promete, hermanos. Si esta mañana has escuchado la voz del Señor, si Dios ha hablado a tu vida, el libro de Hebreos dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcan el corazón.